Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos en esta mañana a nuestro devocional, como ya es costumbre, hablando con Dios en casa. Vamos a elevar una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que su gloria y su poder se manifieste cada día como lo ha hecho sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, amado Dios y amado Rey, porque tú eres nuestro refugio, Señor, porque tú eres nuestra esperanza en medio de la tribulación, en medio de los momentos difíciles, en medio de los tiempos de bendición. Tú eres nuestra torre fuerte, Señor, y podemos descansar, Señor, y podemos vivir tranquilos, Señor, en tus manos, amado Rey. Gracias en esta mañana, Señor, porque tu gloria, Señor, invade cada momento, cada lugar. Oh Dios del cielo, gracias por nuestra familia y gracias por cuidar, Señor, de cada uno de ellos. Señor, que tu bendición y que tu mano, Señor, se haga real en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este mañana devocional, quiero que leamos la palabra en Daniel, libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos del libro de Daniel. Y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Qué hermosa porción de la palabra. Libro de Daniel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, un hombre que muchos conocemos la historia de Daniel. Fue uno de los grandes profetas del Señor, como casi la mayoría en cautiverio, y por eso quiero compartir un tema en esta mañana que lo he titulado Sirviendo a Dios aún en medio del cautiverio. Vamos a tomar algunos versículos del capítulo 1 de Daniel y vamos a ir desarrollando el tema. Y dice la palabra del Señor que Daniel, que el pueblo de Judá fue llevado a cautiverio a Babilonia, fue llevado a una tierra extraña. Nosotros en estos momentos estamos también pasando un tiempo como de cautiverio, porque no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces estamos saliendo, pero hay algo que pasa aún en medio del cautiverio. Por eso el tema sirviendo a Dios aún en medio del cautiverio. Primero, el enemigo no puede cambiar nuestra visión. Cuando le servimos a Dios aún en medio del cautiverio, el enemigo no puede cambiar nuestra visión. Dice el versículo 4: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Lo primero que pide el jefe de los eunucos de Babilonia es que le trajeran los muchachos, los príncipes, aquellos que sobresalían de buen parecer y de inteligencia, para enseñarles la lengua de ellos. Tenía que aprender su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, pero la visión de Daniel siguió siendo la misma, la visión en el Señor, porque él comprendió que nada le podía, aunque estuvieran en terreno de cautiverio, nada le podía cambiar la mentalidad de Dios que él ya tenía, lo que él conocía de Dios, lo que él sabía de Dios. Y por eso podemos ver en estos tiempos que nada puede cambiar nuestra visión. Estos tiempos de encierro, de cautiverio, en los cuales todavía no hemos podido salir y estamos saliendo, pero podemos ver que aunque hay apertura de las iglesias, hay hermanos con miedo, hay creyentes con miedo de ir a la iglesia. De pronto me contagio en la iglesia, pero siempre digo, no nos da temor ir al trabajo, no nos da temor ir al supermercado, no nos da temor salir a hacer las vueltas que necesitamos hacer,
pero muchos dicen de pronto en la iglesia me contagio, porque ya estás perdiendo la visión de congregarte. No debe cambiar nuestra visión. Aún en el cautiverio hay que servirle al Señor y no permitir que la visión que tenemos de Dios cambie. Llegará el momento en que volveremos a tener todas las actividades de la iglesia, pero necesitamos que Dios nos toque y nos llene de valor, de valentía, para que esto no nos cambie la visión, esa visión de Dios. Se pierda toda la originalidad que hay en nuestro corazón de Dios. Lo segundo, en medio del cautiverio se toman decisiones importantes. Dice el versículo 8 del capítulo 1, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Se toman decisiones importantes. En estos tiempos tenemos que tomar decisiones importantes de servir a Dios, aunque como Daniel en cautiverio, para él era muy difícil esa decisión de no contaminarse de la comida ni beber del vino de la mesa del rey. Pero aún así, él toma esa decisión. Y cuando nosotros tomamos decisiones firmes, decisiones de santidad, decisiones de consagración, decisiones de servir a Dios, Dios nos coloca en gracia. Eso es lo que hace el tercer punto que dice, Dios nos llena de su gracia. Porque dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces podemos ver que esa toma de decisiones importantes aún en medio del cautiverio es de servir a Dios. Daniel iba a disfrutar de el palacio, iba a disfrutar de los beneficios de ser un trabajador del reino, pero del reino de Babilonia. Y él prefería ser un trabajador del reino, pero del reino de Dios. Él conocía la ley de Dios, él conocía los mandamientos de Dios, él conocía la palabra de Dios, no toda, pero sí la que había, el Pentateuco, donde estaban los mandamientos. Él sabía y entendía lo que el Señor había mandado en su palabra. Entonces, él prefiere no contaminarse, aunque obligado, pero él dice, no voy a contaminar. Decisiones importantes que debemos tomar nosotros de servir a Dios, aún en medio de estos tiempos difíciles. Hoy en día vemos que hay gente tranquila, como si no pasara nada, pero también hay gente temerosa, buscando y arreglando la situación con el Señor, con Dios, buscando de Dios, diciendo, yo no me puedo morir sin estar bien con Dios. Entonces podemos ver que en esas decisiones importantes Dios nos llena de su gracia. Y lo número 4 dice, en ese servir a Dios en medio del cautiverio, Dios saca lo mejor de nosotros. El versículo 20 del capítulo 1 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Podemos ver que el Señor respaldó la decisión de Daniel de no contaminarse y fue hallado mejor que todos. Debemos creer de que Dios nos va a sacar en este tiempo que estamos pasando. Dios nos va a sacar adelante y en victoria y vamos a ser 10 veces mejor. La iglesia del Señor va a ser 10 veces mejor de lo que éramos o de lo que somos, por la gracia y la misericordia, porque aún en medio de estos tiempos de cautiverio no vemos ni vamos a cambiar la visión que Dios nos dio. La visión que Dios nos dio de consagrarnos, de vivir para Dios, de someternos a su palabra, de buscar su rostro y de clamar y decir, llegarán tiempos mejores, de tomar decisiones firmes, de que no le serviremos al pecado, que le serviremos a Dios, que le honraremos, que su gracia descienda sobre nosotros y ser mejores cada día para Dios. Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia, Padre Celestial,
Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y tu verdad, y por permitirnos en este momento, Señor, en este tiempo, estar delante de tu presencia. Tú eres el Rey sobre todas las cosas, Señor, el Dios grande, y así como Daniel, Señor, en un momento, Dios, de cautiverio y dificultad en su vida, Señor, el hombre, oh Dios, nunca cambia la visión del reino, nunca se deja cambiar los principios y valores. Señor, él estaba convencido que aunque le tocara, Señor amado, él no iba a renunciar a la presencia de Dios. Ayúdanos como iglesia en estos tiempos. Señor, tiempos difíciles, Señor, Dios mío, tiempos, Padre Celestial, donde nos toca tomar decisiones y decisiones de buscar de Dios, decisiones de acercarnos a Dios, porque necesitamos que tu gloria descienda sobre nosotros. Amado Dios, aún en este tiempo, Señor, donde estamos, Señor, Dios del cielo, como si estuviéramos en un cautiverio, Señor. Oh Dios, podemos servirte aún en este tiempo, Señor. Aún puede y podemos florecer, Señor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.